En una editorial del Observador del 5 de febrero se planteaba releer a Confucio: si tu objetivo es progresar un año, siembra trigo; si tu objetivo es progresar 10 años, planta árboles; si tu objetivo es progresar 100 años, educa a tus hijos. Acaban de escuchar a dos polemistas que plantearon con intensidad y pasión el tema de la educación, y en estos últimos minutos del programa el gusto de reencontrar al rector de la ORT, Jorge Grunberg, quien planteó este tema precisamente, el deseo de una educación en el cual no se reciban solamente los ricos, en el que todos terminen bilingües, en el que todos finalicen con un manejo del idioma español, de la matemática y de las ciencias compatible con un mundo moderno que no es lo que tenemos hoy. Con esa sola pregunta, Jorge Grunberg, gracias por estar. ¿Cómo se hace? Gracias por la invitación. Con todo gusto, como siempre. ¿Cómo se hace? Es muy difícil de responder. Lo primero es entender que no existe una discontinuidad, no existió nunca una educación de lujo en el Uruguay de alta calidad, que ahora es su contrario. Lo que tuvimos en la primera etapa en Uruguay fue una educación que fue para una minoría. Y cuando después de la década del 70 se hace masiva la educación, y en la década del 80, que es cuando realmente los uruguayos acceden a secundaria en forma masiva, es cuando el sistema no funciona más, porque había sido diseñado para una minoría de los uruguayos. Y cuando se extendió el sistema, pasa lo que pasa hoy. Hay muchos uruguayos que acceden al liceo o acceden a la secundaria y muy pocos que lo terminan. Solamente 37% de los uruguayos termina secundaria. A mí me preguntaban hace pocos días cuál es el mayor desafío que tenemos las universidades hoy en día en el Uruguay. Porque no olvidemos que un Uruguay moderno solo se va a poder construir a partir de un buen sistema universitario. El problema mayor que tenemos las universidades hoy en el Uruguay es que hay demasiados pocos uruguayos que terminan bachillerato. En una población como tenemos nosotros, 3,5 millones, la inteligencia está distribuida en toda la población. No podemos trabajar nada más que con 1/3 de los uruguayos. Si queremos ubicar a todos los brillantes, todos los inteligentes, todos los emprendedores que hay en nuestro país, tenemos que cubrir a todo el Uruguay. Todos tienen que poder acceder a secundaria y tienen que poder terminar bachillerato. Nuestro principal problema como universidades es que demasiada poca gente termina bachillerato, y lo que es más grave, la poca gente que termina bachillerato, ese 1/3 de alumnos que termina secundaria, viene muy mal preparado. Hoy en día las universidades estamos recibiendo estudiantes que no hablan bien español, que no escriben español, que no entienden textos en español, mucho menos los entienden en inglés, que no dominan lo esencial de la matemática, no dominan lo esencial de la física, no dominan lo esencial de la química. Y todo eso hace que las universidades tenemos una compensación para hacer, y el primer año de los estudios universitarios en casi todas las universidades uruguayas hoy en día se dedica a compensar las faltantes de secundaria, cosa que no se puede compensar realmente, porque no se le puede enseñar a la gente español en un año. No se le puede enseñar a la gente mucho menos inglés en un año. Es decir, el desafío estratégico que tiene nuestro país es elegir cuál es su modelo productivo. Si nosotros hoy en día estamos en una coyuntura, en un cruce de caminos. Nuestro país hoy en día es ya demasiado caro para producir cosas baratas, pero es demasiado poco educado para producir cosas sofisticadas. Estamos exactamente en la mitad del camino. Es más, los economistas tienen un nombre para esto, se llama la trampa de los ingresos medios. Muchos países llegan a donde llegó hoy el Uruguay, es decir, un producto bruto per cápita parecido al que tiene hoy el Uruguay. Muchos países llegan. La mayor parte de los países se estancan o vuelven atrás. Esto es lo que se llama la trampa de los ingresos medios. Hoy en día, te lo podrá comentar mucha gente, es muy difícil producir en Uruguay porque los sueldos son demasiado altos. Quiere decir que hoy, en lugar de producir rolos de madera, tendríamos que diseñar muebles. En lugar de producir clones de jabón, tendríamos que hacer sistemas de vacunación. En vez de producir programas sencillos informáticos, tendríamos que hacer antivirus, videojuegos. Tenemos que pasar a otra escala.
de sofisticación en la producción uruguaya. Ahora, Grunberg, el planteo que yo te hacía es el siguiente. En Japón, de acuerdo a este cambio valiente, como se llama el programa educativo, hace que jóvenes a los 18 años hablen 4 idiomas, lean 52 libros por año, sean expertos en computación y manejen sólidamente las técnicas de las profesiones a los que se van orientando. ¿Puede aducirse solamente cambio cultural o por qué el rector de la ORT dice no cualquier bachillerato, uno en el que no se reciban solo los ricos? Bueno, hoy tenemos un problema muy claro. Entre el 20% mayor de la población se recibe de bachillerato 90%. Perdón, en el 20% más rico de la población se recibe el 90% de bachilleres. O sea, en Punta Carretas, en Carrasco, en Punta Gorda, en Pocitos, entre el 80 y el 90% de los alumnos terminan el bachillerato. En las zonas más pobres, en el 20% inferior de la población, 8 o 9% termina bachillerato. Y en el interior es menos de 5%. Entonces las diferencias son enormes. Las razones para eso son muchas, son históricas. Uno de los problemas mayores es haber confundido históricamente la igualdad con la equidad. La igualdad significa darle lo mismo a todos. Y hace mucho tiempo que se sabe, en todos los países, que darle lo mismo a alumnos que vienen de hogares fracturados, sin apoyo familiar, sin libros en la casa, sin revistas en la casa, sin televisión, sin internet, no necesitan lo mismo como ayuda educativa que alguien que viene de un hogar donde tiene su padre y su madre y tiene abuelos que hablan con ellos en un idioma y que hablan en otro idioma y que viajan y que tienen libros en la casa y que reciben el diario todos los días. La ficción uruguaya de que todos necesitan lo mismo, que llevó a que los programas son iguales en todos los liceos del Uruguay, eso es una de las razones por las cuales tenemos un sistema muy desigual. Los alumnos que vienen de medio ambientes más necesitados necesitan otra cosa, no necesitan un liceo gratuito, necesitan que se les pague un sueldo mensual, que se les resuelva la habitación, que se les resuelva el transporte, que puedan no trabajar en su familia, que reciban los libros. Hoy yo compré libros para mi propio hijo de 14 años, me quedé espantado de lo que cuestan los libros de liceo, yo no entiendo cómo la gente con otras necesidades económicas puede comprarlos. No puede. O sea, uno de los problemas que nosotros tenemos es confundir igualdad con equidad. Y lo otro es confundir educación pública con educación estatal. Como comentábamos recién fuera de cámaras, hoy en día prácticamente en toda América Latina se está experimentando con diferentes formas de articulación público-privado para que los estudiantes puedan acceder a escuelas y liceos que están en general distribuidos en todo el país, independientemente que sea público o privado. Y entonces el Estado se toma como objetivo que el alumno se eduque, no se toma como objetivo que el alumno acceda. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo? Bueno, hoy estaba leyendo un programa muy interesante que me mostraba un colega que se llama Beca 18, que es en Perú. Entonces vi un discurso entero del presidente de Perú, el señor Humala, en donde explica que todos los años se convoca a institutos de formación técnica y a universidades que presenten programas para carreras de distinto tipo que le interesa promover el Estado en diferentes tipos del país. Se presentan diferentes instituciones públicas y privadas y las que son elegidas reciben los fondos del Estado, el alumno recibe los fondos para elegir cualquiera de esas instituciones que están acreditadas, cuyo título es valioso, cuyo título es valorado y aceptado en toda la sociedad peruana, y el Estado le paga los aranceles para estudiar, le paga la vivienda, le paga el transporte, los libros y le da una computadora. Y de esa manera esos estudiantes que tienen escasos recursos seguramente dentro de 4 o 5 años van a tener una vida diferente y mejor. En ese sentido, ¿cuántos estudiantes egresan de la universidad? Hoy en día en el Uruguay. Sí, sí. ¿Qué porcentaje? Es muy difícil de saber y depende de las carreras realmente, ¿no? Hoy en día las carreras de ingeniería, por ejemplo, la tasa de graduación es muy baja por 2 razones que son contradictorias. Una de ellas es que la mala formación de matemática
en matemática y ciencias que traen los alumnos de secundaria hace que muchos alumnos abandonan ingeniería, que es una de las carreras que necesita más el país. Y paradójicamente la otra razón es la gran demanda del mercado laboral, porque los estudiantes por la mitad de la carrera ya son convocados a trabajar en las empresas. Quiere decir que hoy tenemos, como las universidades uruguayas, no tenemos examen de ingreso, y eso es una de las cosas que habría que cambiar. Mi propuesta, que he dicho varias veces, incluso a nivel del Ministerio de Educación, sería que todas las universidades uruguayas hagamos un examen de ingreso común a fin de cada año, a los efectos de poder hacer dos cosas. Primero, poder asegurarnos que los alumnos que ingresan a las universidades tienen el nivel que necesitan para ingresar, porque hoy en día haber terminado bachillerato ya no es una garantía de tener los conocimientos necesarios. Y además, ese examen de ingreso permitiría dirigir ayudas del Estado, porque como tenemos ahora la información del IRPF en manos del Estado, y tendríamos además la información de rendimiento académico en una prueba de ingreso, podríamos hacer que la ayuda que el Estado da, que es mucha en realidad, se dirija no a la clase media y media alta que hoy la disfruta, esa ayuda del Estado para estudiar a nivel superior, sino que se dirigía exactamente y mucho más focalizadamente a los pocos alumnos pobres que logran acceder al sistema universitario y que pudieran terminar sus estudios. ¿Qué chances tiene tú diste los números, qué chances tiene un muchacho que nace en una familia pobre de egresar de la escuela, del liceo, del bachillerato, de la universidad? ¿Qué chances? En primaria está bastante difundido, pero las posibilidades de un alumno, de un joven de el quintil inferior de ingreso, del 20% más pobre del Uruguay, por ejemplo, de terminar una carrera universitaria, es menor que de jugar en la selección uruguaya de fútbol, estadísticamente. O sea, es prácticamente nula la posibilidad. ¿Por qué razón, ejemplos que oímos todos los días, los padres, en lo que yo he llamado la revolución silenciosa de esta generación de 20, 30, 40 años que tiene hijos pequeños o adolescentes, dedica su esfuerzo, su tiempo, su dinero y renuncia a una cantidad de cosas para elegir colegios e instituciones privadas? ¿Cuál es el resultado? A nivel de secundaria se está viendo que hay una transferencia hacia colegios privados. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado. El deterioro de la calidad del sistema educativo nacional no es solamente público. El nivel educativo es un bien público. El stock de docentes que tiene el país es un bien público, un bien común que tenemos. Y cuando uno estudia, por ejemplo, el sistema educativo de Japón, que tú decías, sí, o el de Finlandia, sí, o el de Corea, sí, son países donde no existe una fractura con liceos excelentes a nivel privado y liceos muy malos a nivel público. Esto es como una tierra inundable, o sea, no existe que una parte queda fuera del agua y otra abajo. Nosotros tenemos que asegurar un nivel parejo muy bueno en todo el país, en donde exista una articulación público-privado, pero además exista una diversidad mucho mayor que la que existe hoy a nivel secundario y a nivel universitario, para que los estudiantes puedan acceder en distintos puntos del país, pero además puedan seguir sus preferencias. El problema es que hoy sabemos que hay muchos diferentes tipos de inteligencia. Es una gran conquista de la psicología de los últimos años. Pero los liceos uruguayos están dictando el mismo programa a todo el mundo. Entonces, los alumnos que tienen una gran especialidad o una gran preferencia y una gran capacidad para la música, deberían poder ir a institutos especializados en música. Y los que lo tienen en matemática o en ciencia, ir a institutos especializados en las matemáticas o en la ciencia, y lo mismo hacia la literatura, hacia el español o hacia los idiomas extranjeros. Hoy en día estamos en una camisa de fuerza en la cual tenemos un sistema que entiende que la igualdad es la que garantiza los derechos a todos, y eso no es así. Recibir el mismo apoyo financiero a todo el mundo no garantiza igualdad de derechos, por lo que aplicábamos antes, y brindar el mismo plan de estudios a todo el mundo tampoco, porque dependiendo de dónde uno vive en el país, dependiendo de cuáles son los atributos que uno tiene de personalidad y de capacidad cognitiva y de tipo de inteligencia, tiene que tener programas distintos. En un país chico como el nuestro, realmente
tiene que ser factible abrir mucho más opciones. Creo que, por ejemplo, la creación de la UTEC ahora puede ser un catalizador de cambios, puede ser una nueva forma de experimentación. Aún no conocemos los contenidos. No, por eso digo, es una oportunidad potencial de cambios. Esperemos que no se revierta a los promedios, como dicen los economistas. Esperemos que no derive hacia imitar modelos establecidos. Creo que tenemos que ofrecer mucho más diversidad a los estudiantes en los apoyos que le damos y en las oportunidades que le ofrecemos. Estás planteando una revolución educativa. En realidad no, es decir, estoy solamente diciendo aprovechemos lo que vemos en casi todo el mundo. El que tiene una revolución o involución educativa es nuestro país, que quedó estancado hace 50, 70 años. Solamente cruzando la frontera, en Brasil, por ejemplo, la cantidad de experimentos que uno ve educativos, especialmente lo que llaman transferencias condicionadas de ingresos, es decir, en lugar de transferir, como hace nuestro país, ingresos directamente a las familias que lo necesitan, en Brasil hoy se transfieren ingresos contra compromisos contraídos de las familias y los ingresos se cortan si los compromisos no se cumplen. Esto estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de países más lejanos. Y entonces los padres tienen obligación de hacer que sus hijos vayan a la escuela y los hijos cuando terminan un año de escuela y lo aprueban tienen una renovación de la ayuda financiera del Estado para el segundo año y así sucesivamente. El país, con la educación que tiene hoy, ¿qué calificación le merece al rector de la ORT? Como decía, todo depende de cuáles son nuestras aspiraciones. Si nosotros queremos seguir siendo, como dijo hace pocos días tuvimos el privilegio, así como país, de salir en el New York Times, no sé si tú lo viste, un profesor justamente de la ORT hizo un videojuego y ahora es de los más vendidos de Apple, en el Apple Store. Entonces, esto salió en el New York Times. El New York Times decía, qué raro, como le dijeron yo literalmente, un país pastoral y bucólico de donde sale un videojuego de fama mundial. Entonces, ¿cuál es nuestra aspiración? Hoy estamos, como decía, en un punto intermedio, en un punto en el cual podemos caer para cualquier lado. Por un lado tenemos un país en donde tenemos, y yo convivo con ellos por suerte en la ORT, tenemos un país en el cual hay una cantidad de familias que han elegido para sus hijos carreras nuevas, distintas, que antes no eran consideradas carreras universitarias, videojuegos, biotecnología, diseño multimedia, diseño de interior, una cantidad de carreras que antes no existían. Capaz que si tu hija te decía voy a estudiar diseño de biotecnología, le hubiera dicho, oh, no, hace notariado. Pero... ¿Y por otro lado? Y por otro lado tenemos un país que defiende con uñas y dientes un statu quo que todavía beneficia a muchas personas. Entonces, ¿cuál es cómo se puede inclinar la balanza hacia un país rebelde, nuevo, innovador, que hoy existe en el Uruguay? En lugar de revertir nuevamente, como nos ha pasado antes en el estilo uruguaya, hacia este país de statu quo, de corporaciones, de resistencia al cambio, esto se llama liderazgo. Entonces, elegimos un gobierno, tiene mayoría parlamentaria, y no es solamente el liderazgo político, hay un liderazgo en los medios, de que tú formas parte, hay un liderazgo empresarial, yo hablo con muchos empresarios respecto a esto, hay liderazgo de distinto tipo en la sociedad. Ese liderazgo es el que puede decidir con su actitud, su energía, su determinación, que el Uruguay, en donde está ahora en el filo de la navaja, se incline hacia transformarse en los próximos años en un país moderno, que vayamos en la dirección de Singapur, que vayamos en la dirección de Corea del Sur, países que hoy tienen $50.000 de Producto Bruto per cápita, donde no existe más la pobreza, o que volvamos nuevamente, como nos pasó en la década del 90, Sonia, y como nos pasó antes también, y volvamos y digamos, qué bien nos fue en la década de 2000, otra vez estamos en donde estábamos. Grunberg, como siempre, un gran gusto haberte recibido. Gracias a ti, Sonia. Señores, quiero agradecer como siempre a nuestros patrocinadores porque ellos hacen posible este programa y ustedes lo hacen posible estando frente a su televisor y acompañándonos miércoles a miércoles. Les recuerdo la propuesta de uno de nuestros patrocinadores, Antel,
que les marca que si tienen que enviar dinero a cualquier parte del país pueden hacerlo desde su celular al instante con Giros, el nuevo servicio de Antel y Banco de la República. Obteniendo más información en antel.com.uy. Y como todos los miércoles les deseo buenas noches y buena suerte.